Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesora. Hola Patrick, ¿cómo estás? ¿Estamos listos para comenzar? Listo. Mm, hola, hola. Creo que estaba en dos plataformas. A ver, hola, 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 se escucha bien, ¿no? No hay eco, ¿no? Ya. Muy bien, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Tenemos preguntas? Lo que estoy viendo aquí es que el chat no funciona para mí. No sé para ustedes si pueden escribir en el chat. Sí, podemos escribir normal. Yo no puedo ver nada del chat. No lo tengo, no sé qué ha pasado. A ver. PPP. Pipi, el PPP. Algo ha pasado, algo ha pasado. A ver, vamos a ver. Si no, ya me van diciendo por audio las dudas que tienen, ¿ya? Dice actualizar. Y la 2 de propuestos, en la Ya, número 2 y 3. ya está. Voy a tener aquí papel, si no voy a perder. A ver, en la 2 voy a copiarlo para PowerPoint. ¿Qué enunciados dices? Enunciado uno y 2. 2 y 3. Ah, enunciado 2 y 3. Profesora, buenas tardes. Yo también tengo una duda. En esa misma pregunta. No, es de los ejercicios propuestos de la semana pasada. La pregunta uno y la pregunta 2. Son incisos nomás, para que me Ya. aclare algo. Ya, vamos, como no tenemos el chat disponible, va a ser complicado que eso. Termino con quién estoy ahorita. ¿Quién es el que me ha preguntado la pregunta 2? Yo, ¿Milena? Miss. Ya, Sí, termino con Milena y ahí voy con quién, Martín. Sí, yo. Sí, no, no hay problema, Ya, no se preocupe. Te espero. ya. Entonces ahí, si es que desean, pueden mantener las manitos levantadas para yo ir guiándome quiénes son los que tienen dudas, ¿ya? Ya, a ver, vamos a copiar aquí la pregunta 2. Acá voy a compartir el documento. Este no es. Es este de acá. Ya, ahora sí. Ya, chicos, a ver. Aquí tenemos en la pregunta 2, Milena. A ver qué dice. Considere en un laboratorio que se puede obtener cloruro de magnesio, anhidro, o sea, ya sabemos que es anhidro, ¿no? Que no tiene moléculas de agua a partir del óxido de manganeso.
obteniéndose 1.2 litros de cloro, te está diciendo la cantidad de cloro gaseoso a condiciones normales según la ecuación química. Listo, este dato es importantísimo. A ver, uno dice, se necesita 43.5 gramos de dióxido de manganeso. A ver, Milena, Consulta, ¿qué? balanceo. Ajá, ya, Ah, ya. exacto. ¿Cuáles son tus Digo, coeficientes? ah, ya. 1, 4, 1, 2, 1. 1, así, a ver, un manganeso, dos oxígenos, 4 cloros, 2 y 2, 4 cloros y 4 hidrógenos. Ya, perfecto, ya. ¿Qué más has hecho, Milena? Con respecto a la número 3, el porcentaje de agua en un producto tetrahidratado es 36%. No sé a qué producto tetrahidratado se refiere, porque de por sí el cloruro de manganeso no tiene agua. Ah, ¿Qué ok, pasa? ok, ok. Dice, acá dice el porcentaje de agua en el producto tetrahidratado. Y si supones que es así, tetrahidratado de esta manera, pues el producto es este de acá, ¿no? Es una sal. Entonces, los únicos productos que podrían estar hidratados son las sales. Esto es agua y esto es gas. Entonces, podría ser que se refiere a la sal tetrahidratada de cloruro de magnesio. Si fuera ¿Por qué así, dice Milena, acuoso? ¿Por qué dice acuoso? no, pero dice, claro, puede ser, sí. En realidad lo correcto era que al menos en el enunciado nos diga, ¿no? Porque acuoso, bueno, y por lo que acá dice tetrahidratado, es lo único que uno podría sobreentender que son 4 moléculas de agua. En realidad esa pregunta también da mucho que pensar, ¿no? Pero sí, al decir acuoso, en realidad al decir acuoso no significa que sea necesariamente tetrahidratado. Tetrahidratado o en general Hidratado. una sal hidratada, ¿no? En general, cuando su composición inicial, así sea sólido, ¿no? Tiene moléculas de agua en su formulación. Acuoso, por ejemplo, al yo tener cloruro de manganeso acuoso, lo único que me está indicando en realidad ese acuoso es que esa sal está disuelta en agua, pero no necesariamente eh, indica o sería que tenga moléculas de agua, como en este caso lo dice tetrahidratado, ¿no? O sea, En realidad, no necesariamente en su no. fórmula está presente el agua. No, no, hija, no. En realidad no. Por ejemplo, yo puedo tener aquí cloruro de sodio acuoso. Esto simplemente me está diciendo que la sal de cloruro de sodio fue disuelta en agua. Y listo. Entonces, un sólido que está disuelto en agua, que es líquido, yo tengo una sal de cloruro de sodio acuoso, ¿no? No necesariamente que, ya, este es acuoso, es porque esta sal tiene que tener moléculas de agua en su formulación. No, eso no es correcto. No es correcto decir que siempre es así, ¿no? Lo correcto en realidad debió colocarse aquí tal cual la fórmula. Si es que esta reacción genera una reacción con moléculas hidratadas, debería de estar allí, ¿no? Pero a ver, tomando en cuenta ello, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver cómo lo han puesto acá en el solucionario. A ver. La 3 es, ¿no? Dice el porcentaje de agua producto tetrahidratado. Sí, es 36%. Tienes la reacción, aquí está, y te dice agua. Masa del agua, ya ves, se refiere justo analizando de esta manera. Lo está considerando a esa sal tetrahidratada. O simplemente, Milena, puede que este enunciado no tenga relación con esta reacción, ¿no? Simplemente es como que, ya, mira, el porcentaje de agua en el producto, ¿no? Tetrahidratado es 36%. Bueno, ni tampoco así considerando en realidad. Bueno. Pero la única forma de poder entender ese enunciado es considerando ello, que la única sustancia ahí que es producto entre esas tres, que es la sal, el agua y el cloro, el único que puede ser tetrahidratado es la sal de cloruro de magnesio. Entonces, considerando ello, porque eso es lo que se está haciendo aquí, ¿no? Ya nosotros sabemos acá el porcentaje de agua porque solo es saber cuánta es la cantidad de agua que se estaría formando
con respecto a toda la masa molar de la sal, considerando la sal tetrahidratada. ¿Me dejo entender, Milena? Sí, Miss, sí. ¿Ya? Eso ahí. Pero bueno, en realidad, así tal cual la pregunta no da mucho que desear. ¿Tenías otra duda en esa pregunta? No, ya no, Miss, más que nada era esa, la 3. Ok, ya. Gracias. Listo, Milena. Ahora sí voy contigo, Martín. Ya, ¿cuál es? De la semana pasada, dices, ¿no? Vamos a ver. Sí, profesora, por favor. Semana 5. Ya, ¿cuál pregunta? La pregunta 1 y la pregunta 2. Ya, a ver, aquí tenemos la pregunta 1. Ya, ¿cuál es la duda aquí en esta pregunta 1? Ya. Bueno, mi duda es ante las dos, ante la A y la B. O sea, en situaciones normales, lo que normalmente hago para saber el estado de oxidación de los metales es que yo lo separo, ¿no? El hidróxido y separo también el ácido oxácido. Y de esa ¿Ya? manera, veo qué estado de oxidación le corresponde más que todo al metal, porque el Ya. ácido oxácido se me hace fácil sacar el estado de oxidación. Pero en esos casos, ¿cómo podría saber cuál es el estado de oxidación del hierro y el níquel? Porque no, digámoslo, no encuentro formas de saberlo. Ya, mira, facilito porque tú lo primero que tienes que hacer es identificar. Esto sí ya lo tenemos definido, ¿sí o no? El OH. Sí. Ujú. Ya, -1. Entonces aquí tú recuerda que estos OHs simplemente te van a decir la basicidad que va a tener esa sal. Porque recuerda que estos son sales. ¿Esto qué tipo de sales? Esa es la idea. Ya, muy bien. Y esto es una sal. Sal oxisal. Ya, perfecto. Entonces tú ya sabes que las sales saloideas, el cloro con qué estado de oxidación trabaja. Con -1. Perfecto. Entonces con eso tú ya puedes saber con cuánto está el hierro, ¿cierto? Ahora, en el caso de aquí de la sal oxisal, lo mismo. Tú sabes que este anión sulfito tiene un estado de oxidación porque él viene de un ácido, ¿verdad? Ah, ya. Sí. Ujú. Claro. ¿Cuánto es esto de acá? Ay, no me acuerdo. -2, creo. No, Ajá, no claro, recuerdo bien. -2 ¿Sí? porque Ok. viene del HSO3, ¿no? Ok. Entonces esto es -2. Y ya con eso sale tanto el hierro con el níquel. Ah, ok, de esa forma. Ah, y entonces el OH siempre va a tener -1, ¿no? Y en el Claro, caso del hidrógeno, disculpe. en el caso del ácido, ¿no? En el Ajá. caso del ácido, el hidrógeno siempre va a ser +1. Ah, ok, y hago el mismo procedimiento entonces, ¿no? Con el Exacto, cloro. y ahí Ok, identificas la sal oxisal-aloidea para que te ayudes rápidamente a ver cuál es la carga del anión de la sal y ya dejas libre al metal para que determines tu estado de oxidación. ok, ok, lo tengo claro. ¿Ya? Y en la pregunta 2, en el Ya, inciso 1, ya, ¿qué dice acá? El sulfato de amonio es una sal oxisal. Ya, ¿cuál es tu duda acá? ¿Qué es lo que te genera confusión? eso es una sal oxisal, sí, pero también es sal oxisal ácida, ¿no? Por el hidrógeno. No. ¿O cómo es? No. No, porque tú tienes que identificar, hijito, tráeme agua, por favor, ¿ya? Tú tienes que identificar primero, ¿no? Que una sal está formada por la carga positiva del catión, ¿cierto? Y tu carga negativa del anión. Ahora, adicional a ello, si tú tienes el OH, es básica, y si tú tienes el protón de hidrógeno, es ácida. Ahora, si nosotros analizamos aquí esta sal, ¿identificas al anión? El SO4. Claro, el SO4, gracias, amor. El SO4, ese es el -2, ¿cierto? Y aquí el NH4, ¿lo conoces? ¿Lo identificas o no? No, no, ahora no. Justamente, Ah, disculpe que le corte, ajá. también me acabo de acordar. ¿Por qué se decía que era oxisal si no veo ningún metal ahí? Veo nitrógeno y hidrógeno, pero, o sea, no, esa era mi duda también. No, tú tienes los oxisales,
Porque no porque tengas el metal o el no metal. Tú tienes los oxisales porque derivan de las funciones oxigenadas. ¿Te acuerdas cuando nosotros tenemos las oxigenadas y las hidrogenadas? Entonces, en las oxigenadas, tú reaccionas tanto el metal con oxígeno como el no metal con oxígeno, ¿no? Y de acá, de aquí, se forma lo que es el hidróxido, pero de esta rama se forman los ácidos, ¿recuerdas? Sí. Ya, entonces tú tienes aquí el anión con el SO, el anión con el oxígeno, porque aquí en este SO4 tú has combinado el no metal que ha trabajado con +6, porque aquí el azufre está con +6, donde ha reaccionado con el oxígeno que ha formado tu SO3, simplificando ya. Entonces ahí tú tienes tu óxido ácido, que luego no, perdón, aquí es 2, aquí es, ¿con cuánto está aquí? Ah, no, sí está bien, el SO3. Y que luego este óxido ácido, tu SO3, ha reaccionado con el agua para formar tu ácido donde tú tienes tu HSO4. Ahí tienes tu ácido oxácido, ¿no? ¿Por qué? Porque ha reaccionado del grupo de las funciones oxigenadas. No, no porque es metal o porque no es metal, sino, ahora en este caso que es el ácido, ha sido efectivamente con un no metal, pero el nombre de oxisal viene porque al momento de reaccionar el primer elemento ha tenido que hacer con el oxígeno, ¿no? Y seguido la secuencia, ya tú sabes que se disocia y se forma el anión SO4-2, que se conoce como anión sulfato, o también podemos decir es un anión oxisal, o también conocido como oxoanión, ¿no? Porque proviene justamente de las funciones oxigenadas, ¿no? Entonces aquí tu SO4, ya con este SO4, tú ya puedes saber que este anión con el catión va a formar efectivamente una sal oxisal. Ahora, ese catión, como puedes ver aquí, no necesariamente es un metal, ¿no? Porque la condición aquí para formar una sal no te dice que tiene que ser un metal. Si bien es cierto, el metal es uno de los elementos que van a tener siempre carga positiva, porque ellos son metales y pierden electrones, se vuelven cationes, pero no es la única forma de obtener sal. Aquí nosotros también tenemos este amonio que va a presentar una carga positiva. El amonio, así como les he dicho que se aprendan los oxoaniones, ¿no? De sulfato, sulfito, nitrato, nitrito, también es importante que conozcan este catión de amonio porque se forman muchas sales utilizando este ion amonio. Entonces aquí él tiene el +1, ¿correcto? Y estamos viendo justamente la condición de estar un catión, de estar un anión, para que se forme una sal. Y como el anión deriva de las funciones oxigenadas porque viene de un ácido oxácido, entonces efectivamente es una sal, en este caso una sal oxisal. ¿De acuerdo? Sí, entonces, así como el SO4 viene de, no recuerdo el nombre, supongo que de un H2SO4, el Ya. NH4+1 viene de algo, o es un ion aparte. Lo que pasa es que claro, este NH4 viene del amoníaco en realidad, ¿no? Viene del amoníaco. Entonces, del amoníaco, cuando gana su protón de hidrógeno, es ahí donde se forma el NH4 y se carga aquí con +1. Así se forma ese anión, ese catión, ¿no? Ah, ya, profesora. Ujú, ya ¿Ya? entendí. Enlace Sí. coordinado, ¿no, Miss? Exactamente. Y creo que lo dibujamos, ¿no? Les quedé en hacer un video, no lo pude hacer, chicos, porque no sé si se habrán dado cuenta, ni siquiera he dictado la clase del lunes ni del martes, porque mi mamá estaba internada, tuve que llevarle de emergencia y recién hoy día en la madrugada ha salido de alta, entonces he estado en correría, ¿no? Entonces recién hoy día, y si hubiera seguido mi mami en el hospital, de repente tampoco los hubiera estado dictando ahorita, ¿no? Felizmente ya, gracias a Dios, ya está bien y ya pude,
dictada hoy día. Entonces, por eso no les he hecho nada de lo que les he prometido la semana pasada. Ni he grabado la clase todavía de la semana 6. Así que estos días ya me doy tiempito y les subo ahí información al canal, ¿ya? Sí, y efectivamente SNH4 va a formar un enlace dativo, ¿no? Exacto. Ok, profesora, sí, ya entendí. Disculpe, Muchas gracias. Listo, Martín. ¿Tenemos sí, más disculpe. dudas? Ahí Ujú. mismo, ¿sería una sal ácida o sal neutra el sulfato de amonio? Ah, ya. Justamente por ahí iba la respuesta que no concluí, ¿no? Entonces, como les dije acá, si yo observo el catión y observo el anión, ¿correcto? Solamente estos dos, yo digo que esto es una sal neutra, porque fuera de ello yo no veo OH y yo no veo hidrógeno, ¿no? Entonces, este hidrógeno que les puede confundir, ¿no? Que les puede confundir, no es un hidrógeno que le va a dar una característica ácida a esta sal, no. Este NH4, como están viendo, es parte de la estructura del catión necesario para que se pueda enlazar con el anión y formar una sal. Entonces, en esta formulación no tenemos ni OH ni tenemos hidrógenos para decir que la sal es ácida o que la sal es básica. ¿Sí? O sea, por sí el OH y el H, ya sea ácido o básico, debe de estar fuera del compuesto. O No sea, sé si me expliqué. sí, claro, no es que esté fuera, o sea, forma parte de la fórmula, está parte de la fórmula del compuesto, ¿no? Pero a lo que voy, y me imagino que también te refieres, es que fuera del catión y del anión, de su fórmula de la sal, ahí Ajá, está, vamos a hacer que sí, de la fuera del fórmula catión de y la del sal. anión. Exacto, entonces, por ejemplo, yo puedo tener, a ver, el carbonato, ¿no? El carbonato de sodio, por ejemplo, que es así, ¿no? Este es el carbonato de sodio. Esta es una sal neutra. Pero yo, por ejemplo, al colocar aquí, por ejemplo, el Na, si yo digo de esta manera, entonces aquí ya veo que, por ejemplo, tengo la presencia del hidrógeno, ¿no? Y esto ya se llama, por ejemplo, bicarbonato de sodio, ¿no? Entonces, ustedes tienen que observar así, cuál es la sustancia, ¿no? O en este caso, el componente que está fuera de la estructura de la sal, para que ustedes puedan decir que es ácida o es básica, ¿no? Por ejemplo, aquí en la clase anterior que teníamos las reacciones, aquí miren, por ejemplo aquí, en estas sales, ustedes identifican aquí, este es el potasio, que es el catión, ¿no? Y esto es el fosfato, que esto es el anión. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros vemos que tiene la presencia del hidrógeno y que le va a dar esa característica ácida. Ahora, por ahí me pueden decir, profesora, pero yo cómo voy a saber si, por ejemplo, esto no va a ser como el amonio que tiene carga +1. Ya, ahí justamente ahí es la importancia de que ustedes practiquen, porque si ustedes van a practicar, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que esto, por ejemplo, de esta manera cargado, no existe, ¿no? Y además ustedes ya saben que el catión, el potasio, está en el grupo 1A, entonces el catión aquí es el potasio. Entonces aquí el hidrógeno es el elemento que estaría dándole esa condición ácida, ¿no? Así como aquí, nuevamente veo el metal, profesora, él es el catión de la sal y acá veo el ion clorito, él es el anión de la sal. Entonces acá tengo el catión, tengo el catión, tengo el anión, aquí observo que el OH, ¿no? Estaría fuera de la formulación de esa sal. Porque si yo tengo, por ejemplo, de esta manera, el hierro aquí, vamos a colocar, si yo tengo, por ejemplo, el hierro, ¿con cuánto estaría trabajando acá? Hierro 2 más el ion clorito que tiene -1, al momento que se mezcla, esto tendría de esta manera, ¿no? Ahí está. Y si ustedes observan, por ejemplo, aquí tenemos justamente ese ion clorito acá, el anión, y tenemos aquí el catión. Entonces, ¿qué veo? Que fuera de la formulación de la sal, observo que está sobrando un OH, ¿no? Bueno, vamos a decir sobrando, ¿no? Yo creo que me entienden. Entonces puedo decir que esta sal que se está formando es una sal básica porque veo la presencia del OH. ¿Sí? ¿Me entendieron?
Sí, Miss. Listo. Muy bien, Mile. Muy bien. A ver, preguntas, chicos. ¿Tenemos más Miss, preguntas la número 4 de ejercicios de clases con respecto a ion electrón. de O sea, esta la semana, no? formulación. Ok. Sí. No, ¿cuál? La pregunta 4 de clase. Esta de acá, ya. ¿Cuál es la duda? ¿Cómo resolverlo? ¿El balance de ion Sí. electrón quedó claro? No. Les explico cómo balancear. ¿Podría explicar, por favor, Miss? Ya, vamos a hacer el balance aquí. Ahí, quiero copiar solo la reacción. Por ejemplo, esta pregunta, ¿no? Así como está, esa pregunta prácticamente ya está, podría yo decir, 50% a su favor, ¿no? Porque el detalle de Miss, ha las... dejado de compartir. Sí, sí, porque voy a Ah, ya, presentar ya. Disculpe, el disculpe. PowerPoint, no se preocupe. No, pero está bien, cualquier cosa sí me avisan, porque a veces puede que esté ahí sin querer dejo de compartir y sigo explicando y no me dicen nada. Ya cuando termine la explicación dicen, ni estaba compartiendo, ¿no? Así que sí, me avisan cualquier cosa. Ahorita voy a presentar el PowerPoint para ir explicándoles paso a paso cómo hacer el balance. Ya, ahora sí. Ya, muy bien. Miren, les decía lo siguiente. Les decía que al tener, hijo, estoy en clase. Les decía que al tener la reacción de esta manera, ¿no? En forma ionizada. Primero hay que entender esto de acá, ¿no? Ustedes están viendo que ya está la reacción química en forma ionizada y eso les facilita prácticamente, para mí, a mi parecer, es un 50% que ya lo tienes resuelto. ¿Por qué? Porque normalmente en los ejercicios y el problema del estudiante cuando hace un balance ion-electrón, ¿no? Tenemos que diferenciar que cuando hacemos un balance de ion-electrón que es muy similar al balance redox, aquí el detalle es, por ejemplo, en el redox nosotros hubiéramos sacado al manganeso, hubiéramos sacado al hierro para poder hacer la oxidación y la reducción. Pero en este caso que vamos a hacer el balance por el método ion-electrón, se llama ion-electrón porque nosotros no vamos a sacar solamente el elemento que está sufriendo cambios de estado de oxidación, no, sino que sacamos el anión. Entonces, aquí prácticamente ya te está diciendo quién es el anión. Los ejercicios que podrían, por ejemplo, causar problema es cuando les dan de esta manera. Vamos a colocar, por ejemplo, sulfato de hierro más el HMNO4, ¿no? O inclusive ni siquiera HMNO4, poner permanganato de potasio. Listo, ¿no? Y por ahí, y acá les pueden colocar MnCl2 más, me invento ya, acá voy a colocarle, como estamos, no tenemos cloro. Mira, para hacerlo más interesante, inclusive lo voy a poner aquí. En vez de sulfato, lo voy a poner cloruro, cosa que acá le pongo tricloruro. Ahí está, ¿no? Cuando al estudiante le dan de esa manera, ¿no? Ahí es donde el estudiante a veces se pierde cuando le dicen realiza un balance de ion-electrón, porque le cuesta identificar quién es el anión que está sufriendo cambio de estado de oxidación. Anión sobre todo, porque en caso del cloro, del catión no hay problema. Identifican rápidamente aquí, entonces es el hierro, ¿no? E identifican aquí, y ahí es el problema que a veces no saben que tienen que sacar esto de acá, ¿no? Entonces tienen que identificar, esto es más 1, esto es menos 1, yo voy a trabajar con esto de aquí. Cosa que en este ejercicio, ¿no? ¿Qué número de ejercicios es este? Es el ejercicio 4. Cosa que en este ejercicio, como les digo, ya les están dando en su forma ionizada. Yo les invito a que vean los ejercicios de los ciclos anteriores, vayan a ver los videos de los ciclos anteriores de esta semana de balance, y ahí hay ejercicios tanto de clase como ejercicios, me parece los propuestos que sí los resolví antes, están allí con la sal completa, donde ustedes sí tienen que identificar, ¿ya?
y practiquen con ello. Muy bien, entonces tenemos prácticamente a nuestro favor esa reacción, porque lo único que vamos a hacer ahora es identificar quién se oxida y quién se reduce. El primer paso que yo siempre indico para un balance ion-electrón es identificar los aniones, ¿no? Los iones que se van a oxidar y que se van a reducir. O sea, en este caso el ion hierro y el ion permanganato. Ahora sí, vamos a colocar aquí quién se oxida, ¿no? Y vamos a colocar aquí quién es el que se reduce. Si tienen preguntas, me cortan, ¿ya? No esperen que termine todo. Me cortan para ir explicando si hay algo que no queda claro. Observo los estados de oxidación. Hierro más 2, mira, te dice que está pasando a más 3. ¿Qué está pasando con el hierro, chicos? ¿El hierro se oxida o el hierro se reduce? Oxida. Ya, muy bien. Sabemos que cuando el estado de oxidación aumenta, estamos hablando de una oxidación. Vamos a colocar aquí. Aquí no hay problema. El hierro más 2 pasa a hierro más 3. Listo. Y aquí observamos que ese permanganato, por ejemplo, aquí, ¿cuál es el estado de oxidación del permanganato? ¿Con cuánto trabaja ese Más permanganato? 7. Muy Más bien, 7. todos de acuerdo, ¿verdad? Y observo, profesora, que de más 7 está pasando a más 2. Por lo tanto, aquí voy a colocar no el manganeso, sino voy a colocar el permanganato. Ahí está, importantísimo la carga. Si ustedes se equivocan en colocar la carga del ion, por eso se llama método ion-electrón, ya malograron todo. ¿Ya? ¿Por qué? El Porque con manganeso, la... Ajá. discúlpeme por Dime, el córtame, corte. hijo, dime, no Ahí, te preocupes. ahí el manganeso está comportándose como un no metal, ¿no? Por su estado de oxidación alto. ¿Está como qué? Ahí se está comportando como un no metal, o sea, el enlace covalente. Sí, ahí trabaja como no metal el Ah, manganeso, ok. Gracias. efectivamente. Listo. Ahora, este ion permanganato, como dice acá, pasa al ion manganeso. Listo. Esto sería el segundo paso para el balance. Ahora, lo que tenemos que hacer es balancear. Vamos a colocar entonces, mira, punto 1 es identificar los iones, ¿no? Tienes que identificar quiénes son los iones que se van a oxidar y que se van a reducir. Segundo, tienes que identificar quién es el que se reduce y quién es el que se oxida, ¿correcto? Ahora, en el tercer punto viene el balance de átomos. Y en el balance de átomos, ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente. Completar, ¿ok? Completar con agua donde falta oxígeno. Y al hacer ello, al completar con agua donde falta oxígeno, ¿no? Vas a aumentar, ahorita lo vamos a hacer, vas a aumentar los protones de hidrógeno y por lo tanto, ¿no? Lo que debes hacer entonces es balancear los protones de hidrógeno. ¿Cómo es eso, profesora? Vamos paso a paso. Aquí en el hierro, tú dices, tengo un átomo de hierro y tengo un átomo de hierro. O sea que los átomos están balanceados aquí en esta semirreacción de oxidación, ¿correcto? Y está pasando de 2 a 3 su estado de oxidación. Jóvenes, ¿en la oxidación se gana o se pierde electrones? Se pierden. Muy bien, Pierde. se pierde electrones. ¿Cuántos electrones se está perdiendo de hierro más 2 a hierro más 3? 1. Muy bien. Cuando se pierden los electrones, se coloca a este lado derecho. Nunca colocamos aquí -1. Por convención, nosotros vamos a colocar siempre el signo positivo y vamos a colocar aquí a este lado derecho. ¿Correcto? Muy bien. Y ahora sí, nos vamos al otro anión. Permanganato a manganeso más 2. Profesora, un manganeso. Y aquí viene, mira, el detalle con el oxígeno.
Tú tienes 4 átomos de oxígeno y aquí no tienes átomos de oxígeno. Entonces, según la regla, ¿qué debemos hacer acá, chicos? 4 aguas. Muy bien, completar con 4 aguas, ¿de acuerdo? Pero mira, al completar con 4 moléculas de agua, tú estás desbalanceando los protones de hidrógeno. Por eso luego te dice balancear con los protones de hidrógeno. ¿Cuántos protones de hidrógeno te estarías generando aquí al colocar 4 moléculas de agua? 8. 8. Ajá, y esos son los que tú vas a colocar aquí. 8, voy a colocar aquí ya, porque voy a después a colocar las cargas que todavía faltan. 8 protones de hidrógeno. Ahora sí, tenemos 8 protones de hidrógeno a la derecha, 8 de protones de hidrógeno a la izquierda, un manganeso y 4 átomos de oxígeno. O sea que el punto 3 ya está balanceado. Punto 4, ahora nos toca balancear, antes que termine aquí. Cuando nosotros hacemos exactamente en estos iones que nosotros tenemos al oxoanión, por ser más claros aquí, y vamos a aumentar agua e hidrógenos, nosotros debemos de determinar aquí cuántos electrones estaría. Ahora está claro que aquí gana, ¿verdad? Porque cuando tú tienes una reacción química de óxido-reducción, si uno está perdiendo, sí o sí el otro tiene que ganar. No existe reacción donde los dos pierdan o donde los dos ganen. No tiene sentido. Se supone que yo pierdo porque yo gano porque alguien ha perdido, ¿ya? Entonces aquí en la reducción se gana electrones y cuando se ganan los electrones tienen que venir aquí. Ahora, aquí viene el reto. ¿Cuántos electrones se han ganado? Esto, 5. muy bien. Esta cantidad de electrones que su compañero indica que son 5, que vamos a verificar si efectivamente son 5, es muy fácil de determinar cuando tú lo analizas a esto como si fuera una ecuación algebraica. Mira, te voy a explicar rapidito. Es la carga que está en los reactantes tiene que ser igual a la carga que está en los productos. Tienes que lograr la igualdad. Y lo único que vas a hacer aquí es determinar, ¿no? Sumar todas las cargas que tú tienes. 8 por más 1, porque está claro que este más es más 1, tienes aquí entonces una carga de más 8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la carga del permanganato? La carga del permanganato es menos 1. Recuerda que todo esto es menos 1. Por eso era importante, ¿te acuerdas? Porque aquí es donde justo nos va a permitir saber cuántos electrones estamos ganando. Si nosotros no tenemos las cargas adecuadas, sacamos esto mal y se malogró todo porque acuérdate que viene el cuarto paso que es el número de electrones, ¿no? Acá vamos a colocar antes de llegar al cuarto paso, aquí es balancear las cargas, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Y después de balancear las cargas, vamos a ir a que se cumpla que el número de electrones ganados es igual al número de electrones perdidos. ¿Ya? Entonces, estamos balanceando la carga. Aquí tenemos menos 1. Supuestamente, no sabemos todavía cuántos es esos electrones. Para eso estamos haciendo ello. Y aquí tú tienes manganeso más 2 y como puedes ver el agua está neutro, o sea que es 0, no hay carga. Tú tienes aquí que este más 8 con menos 7, perdón, más 8 con menos 1 te da más 7. ¿Estamos de acuerdo? Eso todo el mundo lo sabe. Y 2 más 0 es más 2. ¿Cómo yo logro la equivalencia? ¿Cómo yo logro que esto se dé Volví, chicos, volví. No me di cuenta que la laptop se estaba apagando. Sorry. Ya, a ver. ¿En qué estaba aquí? Las cargas, ¿no? Ya. Estábamos viendo el punto 4, ¿cierto?
¿Hasta aquí está todo claro? ¿Sí? ¿Todo bien? No hay Me hizo preguntas, una ¿no? consulta. ¿Por qué puso 4H2O? Ah, por la condición aquí, Ángela. Mira, lo que nos dice es que al momento, en el punto 3, al momento de balancear los átomos, como aquí aquí hay 4 átomos de oxígeno y aquí no había nada, te dice la regla que hay que completar con agua. Y por eso hemos completado con 4 aguas, porque al multiplicar 4 aguas, tú ya tienes 4 átomos de oxígeno. O sea, si me faltan 2 átomos de oxígeno, pongo 2 aguas. Si me faltan 6 átomos de 6 oxígenos, pongo 6 aguas. ¿Sí? Ay, ya, mil gracias. Ok. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Estamos balanceando las cargas. Y les decía que tenemos que buscar la igualdad. Tenemos que lograr la igualdad. ¿Cómo hago para que esta igualdad se dé? Tengo más 7 por aquí y tengo más 2 por aquí. Ustedes saben que aquí tiene que ingresar los electrones. Ahorita estamos en busca de cuántos vamos a colocar. Y tienes que saber que los electrones tienen carga negativa. Eso significa que el electrón prácticamente te está aportando el valor de -1, ¿ok? Si yo quiero esa igualdad, yo les pregunto, entonces, ¿cuántos electrones tendríamos que colocar aquí? ¿Qué número tendría que colocarse aquí para que se dé la igualdad? Tendría que ser más una carga de -5. ¿Estamos todos de acuerdo? De esa manera, yo tengo aquí más 2 y mira, logré la igualdad. Pero este más 5 que he colocado aquí, es los 5 electrones que tenemos que colocar. ¿Por qué? Porque acuérdate que el electrón es -1 y al multiplicar por 5 tenemos ese -5. Y es así como obtenemos los 5 electrones que se estaría ganando en esa reducción del permanganato. ¿Me entendieron hasta aquí? ¿Hay preguntas? ¿Todo bien? Su silencio me dice que están entendiendo todo o que no están entendiendo nada. ¿Sabían o no? Espero que me estén entendiendo. Ya, Ángela dice, ok, está muy bien ya. Listo, Vanessa también. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, ya tenemos la carga, ¿no? Lo que buscábamos era cuántos electrones se ganaba en esa reducción. Muy bien. Y ahora, punto 5. ¿Qué dice el punto 5? Que debes de igualar los electrones ganados y los electrones perdidos. Aquí hemos perdido 1, aquí hemos ganado 5, por lo tanto vamos a multiplicar a toda la semireacción para que tenga el mismo número de electrones. 5 y 1, entonces por 5 y por 1, ¿no? Si hubiera sido 2 y 3, por 3, por 2. Siempre buscamos para que ese número sea igual. Y al multiplicar estos números, 5 y 1, afecta a toda la reacción. Y prácticamente ya estaría balanceada nuestra reacción porque vamos a incorporar, ahí está más chueco, vamos a incorporar los coeficientes a cada uno de esos elementos, ¿no? Aquí sería entonces 5 veces ese hierro más 2, ¿correcto? Vamos a colocar aquí abajo 5 veces ese hierro más 2. Vamos a colocar todo lo que está primero antes de la flecha, los reactantes. Muy bien. Aquí no pasa nada en la segunda semireacción porque todo es por 1, entonces no se altera. Voy a colocar aquí los 8 protones de hidrógeno,
más el MnO4, todo con -1. Y aquí está claro que al momento de multiplicar 5 por 1, esos 5 electrones con estos 5 se cancelan, ¿no? Porque acuérdate que la idea era esa, igualar. Y ya no tendríamos nada de reactantes y ahora sí nos vamos al producto. ¿Qué tenemos en el producto? 5 veces el hierro 3, ¿no? Ahora sí, 5 veces el hierro 3. No hay más acá arriba y aquí copiamos el manganeso más 2 y colocamos las 4, ahí, hijito, más 4 moléculas de agua. Ya, listo. Muy bien, esa sería entonces la reacción balanceada por el método ion-electrón, ¿no? En este caso, como nos dieron, papi, estoy gritando. En este caso, como nos dieron la reacción ionizada, ¿no? En iones, aquí también vamos a tener nuestra reacción balanceada en iones. Y lo único que debemos tal vez verificar, ¿no? Es con el método del tanteo al final. Vemos aquí 5 hierros, ¿correcto? 8 protones de hidrógeno, 8 hidrógenos. Tenemos un manganeso y los 4 átomos de oxígeno y aquí los 4 átomos de oxígeno. Entonces la reacción, como pueden ver, chicos, está balanceada. Y eso sería el método de balance por el método ion-electrón. Sí. Disculpe, si hay otros compuestos, ya sea en los reactantes y en los productos, que no se toman en cuenta de por sí en la oxidación y la reducción, se los coloca al final, ¿no? Exacto. Cuando ya está toda la suma y demás. Aquí en el balance total, tienen que ir todos los que están en la reacción. Participantes de redox y no participantes de redox. Ahí ya toda la reacción tiene que estar balanceada. Y de ahí se hace el método de tanteo, nada más, ¿no? Exacto. Ahí el tanteo ya se hace con todos los componentes de los reactantes y con todos los de los productos. Ya sea los protones o las moléculas de agua no se reemplazan por otros compuestos, ¿no? No, siempre va a ser agua. Siempre va a ser agua. No, gracias. por eso la regla es así como les he colocado aquí, ¿no? Esta es la regla para el método ion-electrón. Entonces, este punto 3 y el punto 4 son claves, ¿no? Porque después, si ustedes se dan cuenta, 1, 2, 5 siguen los pasos del método redox, ¿no? Que es determinar los estados de oxidación, gana, pierde, pero solo con un elemento. ¿Ya? ¿Quedó claro, chicos? Sí, Milena, dime. Y se dice que en el hierro se transfiere un mol de electrones, ¿está bien dicho? O mejor dicho, se pierde un mol de electrones por el cambio del estado de oxidación de 2 a 3. Ajá. ¿Está bien dicho eso? ¿Un mol de electrones? Sí, Pérdida claro, de un mol de... claro, aquí el hierro pierde efectivamente un mol de electrones. Ajá. Porque acuérdate que acuérdate que toda esta reacción, nosotros no hablamos de un ion, ¿no? Porque es muy poquito. Acuérdate que nosotros en las reacciones químicas ya trabajamos con moles. Entonces, si acá nosotros decimos el término correcto, bueno, cuando yo digo, por ejemplo, 4 átomos de oxígeno, en realidad lo correcto es mencionar 4 moles de átomos de oxígeno, ¿no? Pero ustedes me entienden, ¿no? Pero cuando hablamos así, por ejemplo, cuando hemos estudiado así, 2 moles de agua, cuando hemos estudiado unidades químicas de masa. Yo no puedo decir, ya, profesor, acá tengo yo 4 átomos de hidrógeno, ¿cierto? Eso es incorrecto, porque yo no tengo 4 átomos de hidrógeno. Acá está la palabra mol, entonces lo que yo tengo es 4 mol átomos de hidrógeno. Y cuando ya hablamos de átomos, acuérdate que tenemos que multiplicar el número de Avogadro que tiene un valor ya definido para la mol, ¿no? Que es 6 por 10 a la 23. Solo que aquí por cuestiones prácticas o didácticas de enseñar, yo puedo decir, acá chicos solo hay 4 átomos de oxígeno, ¿no? Pero ustedes deben entender que cuando yo digo aquí en balance, en el tema de balance, estamos hablando todos en proporción de mol. Aquí hay una mol, aquí hay una mol, ¿no? Bueno,
mejor dicho, aquí balanceando ya, sería 5 moles, ¿no? Hay 8 moles de protones de hidrógeno y por ello es correcto decir que aquí en la oxidación el hierro pierde una mol de electrones. Por eso es el término de mol. ¿De acuerdo, Milena? Sí, Miss, y una consulta más. Eh, Cuando se presenta una reacción con respecto a los parámetros, es cuando se da la pérdida, ¿no? De electrones o ganancia. No sé si me dejo entender. No entendí. Cuando se busca ya el peso equivalente en Ajá. ciertos compuestos, Ya te ¿cómo entendí. es el parámetro? Se Cuando me tú presenta quieres una reacción. determinar el peso equivalente en las semirreacciones, redox, así es la pregunta. Cuando tú quieres determinar, por ejemplo, el parámetro, el peso equivalente en esta semirreacción redox, efectivamente el parámetro teta son los electrones que pierde o que gana en esa semirreacción. Ajá, exactamente. Ok, Miss, muchas gracias. ¿Ya? Listo, Mile. ¿Quedó Profesora, claro para los demás? Dime, Diana. mi compañera preguntó que, o sea, por ejemplo, en el hierro se perdía un electrón. O sea, ¿sería incorrecto decir que pierde 5 electrones? 5 mol de electrones. Aquí ustedes tienen que entender lo siguiente. Si a mí me dicen cuántas moles están involucradas en la reacción química, la respuesta es 5. ¿Ya? Porque acuérdate que cuando tú realizas el balance de la reacción, ¿no? La idea acá es que el número de electrones ganados y perdidos siempre van a ser iguales. Entonces, el número de electrones que se transfieren en esta reacción es 5, porque eso es lo que hemos llegado después de igualar los electrones perdidos y ganados. Pero cuando a mí me preguntan por la semirreacción, yo veo aquí que por una mol de electrones del hierro, pasar a hierro más 3 que se está oxidando, solo se pierde un electrón. ¿Ok? Solo se pierde un electrón. Si tú quisieras decir que se pierden 5 electrones, entonces tienes que tener en cuenta que para considerar ello, este 5 afecta al hierro. Entonces tú puedes decir lo siguiente. Si tú quisieras que la respuesta, por ejemplo, sea con esos 5 electrones, entonces aquí hay que decir, en la reacción del hierro, ¿no? Se pierden 5 electrones siempre en cuando tú digas que tienes 5 moles de hierro que se van a reducir o se van a oxidar, perdón, de más 2 a más 3. Entonces, ¿por qué tengo que aclarar ello? Porque al decir 5 moles de hierro, ¿no? Se oxidan perdiendo 5 electrones, entonces me está diciendo efectivamente que si yo simplifico, llego a lo mismo que una mol de hierro se está oxidando a una mol de hierro más 3 y que pierde un electrón. Es por ello que cuando ustedes tienen preguntas relacionadas a la semirreacción, ustedes solo van a tener sin el valor que están multiplicando acá. Las preguntas son enfocadas a la semirreacción como se colocó inicialmente, ¿no? Pero si ya te pregunta para toda la reacción, ahí sí hay que tener cuidado. En el caso, por ejemplo, aquí del permanganato, yo puedo decir, una mol de permanganato, chicos, una mol, porque acá tú tienes 1, ¿no? Se reduce a ¿cuánto? Se reduce a más 2, ganando ¿cuántos electrones? Ganando 5 electrones. Aquí en la reducción se gana 5 electrones. Aquí una mol de hierro pierde un electrón y toda la reacción está involucrado 5 electrones. ¿Me dejé entender? Con respecto a esos Sí, 5 electrones que se dan en el manganeso, disculpe, Miss, ¿sería el parámetro solo del manganeso de por sí o del compuesto con el oxígeno? No, así como está de ese compuesto. En este caso es de tu permanganato, ¿no? Tu permanganato se está reduciendo a manganeso más 2. Es equivalente al compuesto. Ok, Miss. Exacto. Gracias. entonces, profesora, el peso equivalente del hierro sería 1. Peso equivalente no, hija.
el equivalente es 1, que es el parámetro teta, pero tu peso equivalente es el peso atómico del hierro dividido entre ese parámetro teta 1. ¿Cierto? Ah, ya. Sí, sí entendí. Eso. Ajá. Eso. ¿Ya? Profesora, Sí, dime, Diana. yo he escuchado que también hacen así balance, pero en medio básico. O sea, ¿no pregunta mucho sobre la pre o no lo toman? No es parte del temario. No viene en la prevalencencia. Viene redox, tanteo. Bueno, tanteo, ustedes saben que el tanteo no viene, ¿sí? Eso es solamente para entrar así como nivel pollito y de ahí ya vemos nivel máster, ¿no? Entonces viene Ya. redox e ion electrón en medio ácido, ¿ya? Ya. Profesora, una consulta más. Mi profesora en clase Ujú. comentó que, o sea, a veces hay creo que dos reacciones, o sea, tanto en la oxidación como en la reducción tienes que agregar agua y hidrógeno, creo, y lo tienes que restar. Algo así, o no entendí bien. ¿Eso se puede? ¿Has estado desde el inicio de la explicación, Diana, donde expliqué todos los pasos que están aquí que dice regla? Sí. ¿Y no era referente a ello, donde aumentas agua e hidrógeno, o qué exactamente? No estoy entendiendo lo que me mencionaste. O sea, tanto en la reacción, o sea, acá en la semi reacción de reducción usted agregó el agua y el hidrógeno, ¿no? Porque Ujú, faltaba ahí los oxígenos. Pero ujú. en el caso, por ejemplo, acá en la semi reacción de hierro no hay como se llama presencia de oxígeno, entonces no se tendría que agregar agua. Pero Ajá. podría haber otro ejemplo donde sí tengan que agregar en los dos casos agua y Ah, ya. hidrógeno. Ajá, ¿y cómo podría resolver eso? En realidad no, porque vamos a ver que los cationes, cuando tú dices cation, solo tienes los metales, ¿verdad? Con su carga. No tienes un cation con el oxígeno cargado. Entonces, donde tú vas a encontrar el oxígeno es en el anión, que por lo mismo que vienen de las sales, de los ácidos oxácidos, salen los oxoaniones y estos son justamente los oxígenos que en el método ion-electrón tenemos que balancear, con las reglas de que hay que aumentar agua, ¿no? Y por ende hay que equilibrar con los protones de hidrógeno. ¿Sí, Diana, Ella, quedó claro? ajá, ajá, es que como mi profesor habría dicho que creo que en tanto en un lado también puedes agregar hidrógeno y creo que en el otro también, o algo así me había confundido porque después dijo que se podía restar, algo así. De repente, más o menos lo que podría pensar es que a veces cuando se hacen los balances, vamos a suponer aquí, y de repente acá nosotros al hacer todo el balance, tú tendrías como parte de la reacción, me estoy inventando, ya más o menos creo que va por aquí la pregunta para poder restar las cantidades de compuestos que pueden coincidir en el momento del balance total. Por ejemplo, acá yo puedo tener en el balance total 2 aguas, entonces no sé si a eso es lo que te refieres. Al tener aquí 2 aguas y 4 aguas, entonces acá simplemente hay una simplificación y esto queda simplemente como 2 aguas. Entonces, cuando esto ocurre, si yo tengo elementos X en los reactantes y X en los productos que al final del balance voy a tener, los puedo simplificar, que me imagino que a eso se refería con que los vas a restar. No sé si eso era tu pregunta por ese lado. Sí, algo así, gracias. Ajá, sí, porque no tenemos otro, ¿no? Entonces, cuando hay así como los protones, así como los electrones están a la izquierda y a la derecha y los igualamos con la idea de eliminarlos, ¿no? De cancelarlos, igualito ocurre con los elementos. Si hay elementos que yo, por ejemplo, tengo allá, mira, tengo 10 hidróxidos de hierro y por aquí yo tengo 5 hidróxidos de hierro, entonces tu reacción no lo vas a presentar así, ¿no? Vas a tener que obviamente restarlo. Entonces aquí él va a desaparecer y te vas a quedar aquí con tus 5 hidróxidos. Caramba, hijito. Vas a tener acá tus 5 hidróxidos de hierro, ¿no? Entonces eso vamos a hacer siempre y cuando en los reactantes y en los productos tengamos los mismos componentes, los mismos compuestos, ¿no? Ya sean iones, moléculas de agua que pueden estar en el balance total. Y Vanessa, creo sí, que tenías pregunta, ¿no? Ya ves. sí, una Yo soy consulta, bruja, Miss. soy bruja. En la Dime, cuestión Vanessa. inicial,
la cantidad de H's, o sea, el ion hidrógeno y el agua que están, no afecten nada en la ecuación final, ni el balance final. O sea, si Están me pusieran aquí, en, aquí sí, están, ellos se han mantenido acá. ¿O a qué te pero refieres? es como que no se le suma o no se le resta nada. O sea, Ah, el ok. H inicial. Ya te entendí, ya te entendí. Eh, lo que pasa, más a lo que más o menos entiendo, ¿no? Lo que tú quieres es, por ejemplo, acá, profesora, si yo tengo, por ejemplo, protón de hidrógeno y tal vez tengo este HMNO4, yo podría sumarlo y tener este compuesto. ¿A eso te refieres o no? No, sí, no me No. refiero a los hidrógenos iniciales, de la ecuación inicial. Ya. Solo tomó los iones para poder balancearlo. ¿El SH no afecta en nada al balance final? Ah, ya. No. Es que este H que estamos colocando en realidad, ¿no? Es justamente esto de acá que está presente, ¿no? Mm, podría confundirles, ¿no? Mm, y justo ahí les decía, ¿no? Al momento de que nosotros hacemos el balance, ustedes tienen que tener claro quién es el que se va a oxidar y el que se va a reducir. ¿Por qué este hidrógeno, por ejemplo, no lo voy a considerar en las semireacciones? Porque él no está teniendo ningún cambio, si te observas. Aquí el oxígeno tiene -2, el hidrógeno está con +1. Entonces, este hidrógeno no está sufriendo ningún cambio redox, ¿no? Entonces, por ese motivo no forma parte de mi reacción. Y si al final aquí está apareciendo los protones de hidrógeno, es justamente esos protones de hidrógeno que estaban al inicio, que se están balanceando y el principio de este balance que se llama método de balance ion-electrón en medio ácido es porque ustedes siempre van a tener la presencia de los protones de hidrógeno, porque acuérdense que esos iones son los que le van a dar ese carácter ácido a esa reacción, ¿no? Ahora, esto es una reacción, como les dije al inicio, iónica, una reacción que la verdad les digo, que venga de este estilo en el examen, yo le daría un 30% de probabilidad. Y le doy a 70% de probabilidad de que venga el compuesto, pero para que ustedes determinen eso de acá. Así como les presenté al inicio, te van a presentar así. Cloruro de hierro, ¿no? Permanganato de potasio, y ustedes van a tener que identificar, ¿no? Allá, ¿quién es el anión? Entonces, esa pregunta o esas reacciones donde están no ya ionizadas, sino en forma molecular o en forma de su unidad fórmula de los compuestos, es mayor posibilidad que a ustedes les puedan preguntar en el examen. Porque ahí sí ustedes van a tener que saber sacar, ¿no? Los iones, tanto el catión y el anión, que se va a oxidar y que se va a reducir. Y ahí es donde muchos caen, como les decía. Ahí en el primer paso de identificar los iones, como muchos no identifican correctamente, listo, ahí nomás murieron, ¿no? En el primer paso, ¿ya? Entonces, es eso, Vanessa. No sé si respondí a tu pregunta o tienes duda todavía, Sí, entendí, gracias. ¿ya? Voy a ver, si tuvieran más preguntas pueden hacerlo, si no, voy a ver aquí si es que encuentro del ciclo anterior. Sí, dime, te escucho. ¿Quién Yo me le está envié las hablando? preguntas, pero como no se puede echar, envié su privado de Steam. A ver, vamos a ver si consigo ver también. No me ha llegado, no tengo nada. De repente debe ser por lo mismo que el chat no está habilitado. No me ha llegado nada. ¿De qué es tu pregunta? ¿Quién me preguntó? Patrick, ¿no?
¿Le llegó? No, no me ha llegado, Patrick. No tengo nada de ninguna pregunta. En Wow. realidad, de este ciclo, no sé, imagino que nadie escribirá, porque no hay nada, ningún mensaje privado de este ciclo. Se ha quedado los mensajes privados del ciclo pasado nomás. De este Por el ciclo, no. mensaje, el Teams, nada, Miss. No, Porque no yo me también se lo he llega. mandado. ¿Ya ves? No, no me llega nada. De este ciclo 2025 no tengo nada. No tengo nada. Y extraño porque la semana pasada trabajamos con el chat de clase, ¿no? No sé por qué ahora no me sale en blanco, no me sale nada. Y en el privado tampoco. Los profesores no pueden informar sobre esto a los tutores, porque de lo que Eh, yo sé es una opción de ellos, ¿no? Habilitar el chat. claro, Me sí, equivoco. yo me imagino que acá está el tutor presente, entonces, o no está así, el tutor está presente acá, supuestamente. Y debería de estar escuchándonos que no puedo escribir el chat. Pero de acuerdo a lo que he estado en casos anteriores que he tenido este problema, me han indicado que ellos informan o comunican a informática, ¿no? Y a esa hora me imagino que informática ya no trabaja, lamentablemente, porque eso ya me ha pasado con otras secciones. Así que igual ahorita voy a, por si acaso, escribirle al tutor, ¿no? Porque no se escucha, creo, por acá. Profesora, entonces Le no voy a puedo escribir. decir por audio al menos una preposición. Ya, espera un ratito que le mando un mensaje acá al tutor. De repente puede ayudarnos para que habilite el chat. Y mientras tanto, ahorita comparto un PowerPoint y me vas diciendo, vamos descifrando tu pregunta, ¿ya? Ya, a ver, ¿en qué consiste tu pregunta? Dime, Patrick. Había una proposición que te decía que había un ácido perbrómico, pero no, ácido, ajá, perbrómico. Y decía es soluble y yo estaba pensando que si es covalente y es polar, entonces puede ser soluble, ¿no? Porque polar con polar eh, sería es soluble. ¿Es verdadero o lo que pienso? Ah, o sea, en este caso sería la solubilidad de tu ácido perbrómico. ¿Solamente solubilidad? Sí, porque la alternativa te decía verdadero fue hacer soluble y uno lo toma. Sí, eso es lo que me confunde. Ya, entonces tu ácido perbrómico. ¿Cuál es bueno, la fórmula ya lo de menos, ¿no? Y solo te dice soluble, no te dice en qué, no te especifica, Patrick. Hello, Patrick. No, me dice ¿No? que proviene del H-bromo 3, ¿no? ¿Que Pero de proviene ahí de no. qué? Del H-bromo OT, creo que es el ¿O brómico. T? El ácido ¿O brómico. 4? O sea, dice que el ácido perbrómico proviene del ácido brómico. Ah, mami. Bien, resumiendo, ¿no? Ah, bueno, lo que pasa es que, ya te entendí. Acá tú tienes +1 y acá tú tienes +7, ¿no? No, 4 por 2. Ay, espérate, estoy mal. 4 por 2, sí, sí, está bien, con +7. Entonces lo que está trabajando acá es tu bromo, ¿no? Y tu bromo +7 que vas a reaccionar con tu oxígeno, a eso se refiere, ¿no? Que viene de cómo se está formando ese más el agua, y ahí es donde formas tu ácido probrómico, ¿no? H2, Br2 o 8. Y ahí es tri, y tenemos ese ácido probrómico. Ahora, soluble, me imagino que al decirte soluble, ¿no? Ahí debería de decirte en realidad si es soluble en agua, porque soluble en qué, en agua, en sustancia orgánica, ¿no? Si me dicen en agua, ahora, tu análisis es que esto es un compuesto covalente, ¿me dices? Sí. Y como es polar, se juntaría con lo polar.
Está claro que tú sabes que el agua es polar, ¿no? Entonces sabemos que para que sea polar, la sustancia tiene que ser polar, sí o sí, ¿no? Para que se Sí. pueda solubilizar. Y, y decir que es polar, decimos que una sustancia es polar porque tiene los dipolos, ¿verdad? Generalmente hay un dipolo positivo y un dipolo negativo. Entonces, cuando tenemos este tipo de compuestos con estas cargas definidas, nosotros vamos a decir que sí son solubles en agua. ¿De acuerdo? ¿Quiénes están aquí? ¿Quiénes tienen carga positiva y negativa? Sí o sí, las sales. Por eso, por lo general, las sales son solubles en agua. Los ácidos, si bien es cierto, Patrick, el ácido está formado por elementos, este ácido está formado por elementos no metálicos que van a formar enlaces covalentes, efectivamente, pero eso no te indica que todo el compuesto se va a comportar de manera apolar. No, porque este ácido tiene tu protón de hidrógeno y tiene tu anión perbromato. Y estas cargas es justamente lo que le va a dar ese carácter, esa polaridad, para que este ácido sí pueda ser soluble en agua. Los ácidos y así como las bases, igualito. Las bases, como por ejemplo el hidróxido de sodio, es una base que tiene carga positiva que corresponde al catión y carga negativa que corresponde al anión. Entonces, cuando hay presencia de esos dipolos, ¿no? Les va a dar el carácter polar y por ello va a ser soluble en agua. El análisis es por ese lado, Patrick. ¿Me dejé entender? ¿Quedó claro? Entonces, básicamente, si es ácido, base o una sal, es soluble en agua. Suficiente con eso. Exactamente, exactamente. Y ya, listo, profesor. ¿Ya? ¿Le puedo hacer otra pregunta? Claro, claro que sí. Yo había visto un elemento que te preguntaba si era, se cumplía el octeto o no, y te decía azufre, flúor, pero flúor tiene 6. Me dice que lo de ¿no? Dice, ¿cómo lo puedo Flu- graficar a eso? ¿Flúor tiene 6? Ah, ya. Estás hablando del hexafluoruro de azufre. ¿Así? Sí, ese flúor de azufre. ¿Cómo lo podía graficar para saber si cumple el octeto o no? Patri, tú no estás en mi clase, ¿no? De teoría, ¿no? No, o sea, sí me recuerdo que había unas excepciones, ¿no? Había que puesto Y hidrógeno, tampoco, bario, tampoco has visto la clase de la semana 5 que está en mi canal, ¿sí o no? está bien, Pero sabes que tengo mi canal, ¿sí o no? sí. Mini, ah, ya. Porque ahí en la clase, Patrick, ¿no? Ese hexafluoruro de azufre es uno de los compuestos que no cumple con la regla del octeto, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros graficamos ese azufre, 6 flúor, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí está el flúor, el azufre, perdón, su electroncito, y tú sabes que el azufre está en el grupo 6A, por eso tiene 6 electroncitos, ¿no? Y aquí el flúor tiene 7. Ese impar le va a servir para enlazarse. 7. 2, 4, 6, 7. Y así va a ser, Patrick. Entonces, como puedes ver, este compuesto no cumple con la regla del objeto. Disculpen la distancia, uno más chiquito, uno más grande. La idea es que todos sean iguales, pero como no he calculado, me ha salido todo feo. Entonces aquí, esta sería la estructura y aquí puedes observar que el azufre tiene 2 electrones. Y por ello ese compuesto no cumple y aquí el azufre presenta o se conoce cuando tiene más de 8, se dice que tiene el octeto expandido, Patrick, ¿no? Y esto yo te aconsejaría que veas el video de la clase de la semana 5, ya que son unos cuantos, creo que tres elementos que hemos mencionado en clase,
que van a tener octeto expandido, que son los que más trabajamos, ¿no? Recuerden que siempre lo que se les presenta es lo que a ustedes les pueden preguntar. Tanto en el octeto expandido también como los elementos que no alcanzan los 8, pero sin embargo también son estables, ¿no? Como hemos visto el aluminio, por ejemplo, el tricloruro de aluminio, que solo cumple el sexteto, ¿no? Que tenemos aquí el cloro y el cloro, ya que el aluminio tiene, por ejemplo, 1, 2, 3, ahí, 1, 2, 3, y el cloro ustedes ya saben que tiene 7, ¿no? Entonces, el impar siempre para que se enlace y después todos quedan en par, porque nunca los electrones van a quedar solitos. Ahí podemos ver que ese aluminio no cumple con la regla del octeto, ¿no? Entonces, es parte de los elementos que no alcanzan el octeto, pero sin embargo existen de esa manera y son estables, ¿no? Mientras que el azufre en ese compuesto sí sobrepasa los 8 electrones y por ello decimos que presenta octeto expandido. ¿De acuerdo? No puedo, profesor. ¿Puedo preguntar algo más? Sí, sí, dale. El ácido acético, yo lo voy a definir como un compuesto, o se puede definir como compuesto covalente o no, o solamente compuesto molecular. Lo que pasa, Patrick, es que nosotros no decimos compuesto covalente, hijo. Una cosa es el compuesto, que puede ser un compuesto orgánico, que puede ser un compuesto inorgánico, ¿no? Y que ese compuesto va a presentar enlaces, ¿no? Porque puede presentar enlaces que pueden ser covalentes, enlaces iónicos, y acuérdate que también el enlace, cuando ya analizamos toda la estructura, nosotros podemos decir dos términos también con respecto al enlace, si el enlace es polar o el apolar, o hablar de polaridad de todo el compuesto, que no va a significar si, por ejemplo, yo tengo un compuesto con enlaces polares, como es en el caso del metano, ¿no? Aquí todos estos enlaces son enlaces polares. Este enlace es polar, este enlace es polar, este enlace es polar, este enlace es polar. Sin embargo, el compuesto, ¿qué es, chicos? En general para todos. ¿El compuesto es polar o el compuesto es apolar? Apolar. Polar. El compuesto es apolar, ¿no? Entonces, no decimos compuesto covalente, ¿no? Si no decimos enlaces, ¿no? Podemos decir el compuesto, tal vez el compuesto este de acá presenta enlaces covalentes, correcto, tiene enlaces covalentes, ¿no? ¿Sí? Por ahí comenzamos, Patrick, ¿ya? Ahora sí. ¿Cuál era Una exactamente? consulta. En ahí Ajá. mismo, el carbono y, o sea, para que sea el enlace polar, tiene que ser distintos elementos, ¿verdad? Sí, esa es una de las características generales, ¿no? Que nos van a permitir rápidamente saber si el enlace es polar o apolar, que sean diferentes, porque al ser diferentes, acuérdate que nosotros decimos un enlace polar que tiene que cumplir que la variación de electronegatividad sea diferente de cero. ¿Y cuándo nosotros vamos a tener variación de electronegatividad diferente de cero? Generalmente cuando tenemos elementos diferentes. ¿Sí? Sí, Miss, gracias. Patrick, volviendo contigo, ¿cuál era la pregunta del acético? O sea, yo había leído es que la clave dice, según la clasificación de materia, el ácido acético es un compuesto iónico. Y como usted me acaba de decir que no se puede definir como compuesto iónico covalente, sería mal, de frente, ¿cierto? Es un compuesto iónico, ya. Bueno, en realidad lo correcto es decir que es, a ver, compuesto covalente y compuesto iónico. Entonces aquí, si nosotros vamos a tener las preguntas de compuesto covalente y compuesto iónico, vamos a tener que analizar la estructura general de ese compuesto, ¿no? Por ejemplo, aquí, este es el ácido acético, ¿correcto? Y este ácido acético va a presentar, lo que pasa es que aquí, a ver, ¿cómo les explico? Ya, vamos a empezar por los ácidos. Ustedes saben que los ácidos tienen una característica que nos permite reconocerlos, ¿verdad? Que van a presentar siempre el hidrógeno al inicio.
Por ejemplo, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ¿cierto? Ácido clorhídrico. Y estos ácidos van a tener la carga positiva del protón de hidrógeno y la carga negativa de los aniones, ¿no? Ahora, esto es un ácido inorgánico. Mientras que el ácido acético, ay caramba, esto de aquí, esto es un ácido, pero es un ácido orgánico, ¿ya? Y apréndanselo, chicos, porque ese ácido bastante lo vamos a trabajar. Es un ácido orgánico. Y ese ácido orgánico, miren, su protón de hidrógeno que disocia, ¿ya? Está al final, ¿ya? Está al final. Y por lo tanto, cuando esto se va a disociar, ¿no? Cuando se va a separar, va a tener el ion COH negativo y el hidrógeno positivo, ¿ya? La disociación del ácido. Ahora, nosotros sabemos que un compuesto iónico, ¿no? O un enlace iónico, para ser más claro, ¿no? Un enlace iónico. Entonces, cuando nosotros decimos enlace iónico, chicos, nos referimos al enlace que se va a formar entre el elemento, entre el catión y el anión, ¿cierto? Ustedes saben catión y anión, por ejemplo, profesora, sodio y cloro. Y el requisito para el enlace iónico es que la variación de electronegatividad trabajamos con 1.9, ¿verdad? Era mayor a 1.9. Entonces aquí la electronegatividad del sodio es 0,9 y del cloro, si no me equivoco, es 3. Entonces, por lo tanto, sí se cumple que es mayor que 1.9. Yo creo que, Patrick, sí podríamos decir correcto lo que mencionas, ¿ya? Sí puedo decir que esto es un compuesto iónico, entonces también puedo mencionar que es un compuesto covalente, ya que analizo el enlace, ¿cómo se dice? El enlace principal. ¿Por qué tengo un poquito de estas dudas, chicos? Porque cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de este compuesto, ¿no? Cloruro de amonio, ¿no? Aquí este cloruro de amonio, por ejemplo, si nosotros queremos decir qué tipo de compuesto es, si es un compuesto iónico o un compuesto covalente, ¿no? Tendríamos que pensar en lo general, ¿no? Esto es un catión, esto es una sal y esto es un anión. Entonces, esto podría decir que es un compuesto iónico, pero no quita que tenga enlaces covalentes, ¿no? Porque los enlaces covalentes están aquí. ¿Me dejo entender? Entre el catión de amonio y el el anión de cloruro forma un enlace iónico, lo cual estaría indicando que todo este compuesto es un compuesto iónico, pero tener claro, por ejemplo, aquí que este compuesto iónico tiene 4 enlaces covalentes. ¿Ok? Entonces, por eso más que todo era como que es mejor decir, el compuesto presenta enlace iónico, presenta enlaces covalentes, ¿no? Pero si lo vamos a analizar como compuesto iónico, entonces nos vamos a basar en el enlace principal. Entonces, si yo tengo aquí el acetato de sodio, el ácido acético, ¿no? Que está formado por este anión y por este catión, pero también acuérdense que hay otra condición para el enlace iónico, ¿no? Que no solamente es el catión y el anión, sino que este catión tiene que ser un metal y este anión tiene que ser un no metal, ¿cierto? En este caso, nosotros no tenemos de esa manera. Aquí tenemos una disociación y que esto se está formando solo con los enlaces de tipo covalente, porque si uno calcula la variación de electronegatividad, no va a superar la variación de 1.9, va a ser menor igual que 1.9, y por ese lado, Patrick, yo sí podría decir que el ácido acético es principalmente un compuesto de tipo covalente, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahora aquí, y justo el detalle, ¿no? Profesor, entonces, si es covalente, ¿no va a tener buena polaridad? No. O sea, no puedo decir ello, ¿por qué? Porque tiene protones de hidrógeno. Y al tener los protones de hidrógeno, como mencionábamos aquí, ¿no? Si es un ácido, él va a tener una cierta polaridad. Va a tener una cierta polaridad, a pesar
a pesar de que es un compuesto covalente, ¿no? Es un compuesto covalente, sí, pero presenta una ligera polaridad que va a hacer que sí, por ejemplo, sea soluble en agua. Y eso es lo que ustedes observan en el vinagre. El vinagre que ustedes tienen en casa ven una sola fase, ¿verdad? ¿Es por qué? Porque es una mezcla de ácido acético con agua y como podemos observar, ese ácido acético está completamente soluble en agua. ¿Me entendiste, Patrick? Sí, mija. Ya, listo. A ver, vamos por ahí, tenemos manitos levantadas. Vamos con Martínez. A ver, dime, Viviana. Profesora, una pregunta, ¿me podría ayudar con un ejercicio de la semana pasada? ¿De qué? ¿De propuestos? No, de clases que vi su video, pero Ujú. como que no me quedó tan claro. Ya, a ver, ¿cuál es la pregunta? En el número 5, lo segundo que me piden. ¿No quiere? Sírvele. Sírvele. Esta pregunta era, ¿no? ¿Esta? Sí, en lo segundo que me piden, porque lo primero sí lo hice, pero el segundo me confundió un poco. Que piden en la segunda. Respecto a la masa en gramos y la cantidad de unidades fórmulas de sulfato de aluminio octahidratado. Ah, ya. Ay, yo no entiendo esta solución. Yo Mejor voy a tampoco. presentar mi canal, ¿ya? Por eso yo hago mi solucionario a mi estilo. Que los solucionarios complicados. Sí. Miss, disculpe, ¿va a lanzar el solucionario de la semana 6? Hoy día, sí, hoy día de repente ahí toda la noche lo grabo, mañana ya les estoy subiendo, ¿ya? ¿También de ejercicio propuestos o solo de clase? No, solo de clase, solo de clase. Estaba pensando que hay muchas dudas de los propuestos, ¿no? Como esta semana, la semana que viene creo que es su primer examen, ¿no? Sí, Miss. Entonces lo que estaba Sí, pensando es hacer el repaso con todos los ejercicios propuestos desde la semana 1. ¿Qué les parece? sí, Sí, por Miss. favor. Sí, Por Sí, favor. profesora, ¿verdad? por favor. Yo creo que vamos a hacer eso. Y posiblemente el sábado, ¿ya? El sábado, ya les he dicho, activen sus campanitas para que estén al tanto. Y estos días voy a definir el horario y ahí ya les mando el aviso para que nos conectemos ahí por el canal, ¿ya? Y entonces lo más Profesora, práctico disculpe, para mí, sí, la semana 6 tampoco subió clase, o sea, la clase de la explicación no la ha subido. no porque hasta ahorita no he dictado. Ah, Como les comentaba al inicio, he estado en una emergencia y recién hoy día estoy dictando la clase, bueno, con ustedes, ¿no? Y las clases que lo suben a veces, ¿no? En la plataforma es de la semana, del día lunes y del día martes que yo tengo clase. Entonces, como no he dictado, es por eso que no, todavía no lo he subido. pero va a Y subir. sí, y creo que, pero va a ser después del fin de semana, porque el día viernes yo todavía dicto clases, hasta el viernes. El viernes dicto, ahí le subo la clase. ¿Ya? A ver, ¿qué iba a hacer aquí? El solucionario, el solucionario. Leonardo, perdón, Ángela, estás primera. Ángela, puedes ir consultando, hija, mientras que voy estoy buscando el video. Tu pregunta es con respecto a qué. Miss, yo tenía una duda sobre los ejercicios de clase de la semana 6, número 3. Si me vas preguntando, hija, y mientras que voy compartiendo acá, de qué es la pregunta 3 dices, ¿no?
¿De qué es la pregunta 3? Es que no lo entendí muy bien cómo lo explicó el profesor. No lo entendí muy bien. Hazme recordar, por favor, de qué es la pregunta. Ahorita si no lo veo, espera un momentito. Metabólicas. ¿De qué? Rutas metabólicas. Tiene que ver con biología al junto. Ay, esa pregunta ni debería de estar aquí. Ni debería de estar en la sección de química. Esa pregunta deberíamos dejarlo bien para los profesores de biología que ellos explican, que ellos son expertos en su área. No sé por qué, pero sí, en realidad son reacciones orgánicas, ¿no? Reacciones orgánicas que se basan en las balances, en las reacciones de oxidación y reducción, ¿no? Ahí lo que les recomiendo, ¿no? Para que no se compliquen la vida, chicos, ¿no? Porque si buscamos ahí una explicación química, va a ser por aquí y por allá. Ay, sería excelente que, estoy acá con hay un libro, bueno, que es de bioquímica, ¿no? Y lo que yo les recomiendo es que busquen en internet la reacción exacta de ese procedimiento, porque si ustedes se dan cuenta, esas preguntas del NAT, del NADH, siempre va a venir, ¿ya? Miren, Ale, estoy diciendo una fija. Eh, las preguntas de bioquímica que vienen en química son esas nada más que van a venir. Si ustedes revisan el ciclo anterior, anterior y anterior, solamente está ese ciclo. Así que no se hagan así un mundo que, va a venir problemas de bioquímica. No. El NA, el NADH, ahí está. Las personas que hacen las preguntas se enfatizan bastante con ello, ¿no? Entonces, busquen ahí, por ejemplo, los ciclos del piruvato, de lo que menciona ahí, son semireacciones que siempre ocurren en el organismo, ¿no? Entonces, esto, mira, aquí ocurre la oxidación, listo, siempre va a ocurrir la oxidación. Y como ustedes ven en esa pregunta 3, que ya me hiciste recordar, siempre tiene flechita a la derecha y flechita a la izquierda, ¿verdad? Es porque ocurre reacción reversible. O sea que si voy a la derecha ocurre una oxidación y si regreso ocurre una reducción. Es solamente entender ello, nada más. Es entender esa grafiquita hacia la derecha, hacia la izquierda, reducción, y los problemas salen facilito. No se compliquen viendo que, ay, mira que aquí, que no sé qué y no sé cuánto, porque me imagino que eso ya ustedes así, eso los trauman en biología, ¿ya? Aquí en química hay que ser concretos. Aquí oxida, se reduce, el que se oxida pierde electrón, el que se reduce gana electrón. Mira, yo veo que este NAT tiene el positivo, está con el hidrógeno, y cuando ya gana un hidrógeno, acá se oxida, y cuando pierde un hidrógeno se reduce. Listo, eso es lo que ustedes tienen que aprender. ¿Y saben en qué parte del boletín está eso? En el boletín de ejercicios, en la teoría, en la parte inicial donde ustedes tienen información teórica, ahí está, oxidación y reducción del NADH cuando gana el protón y cuando pierde, ¿ya? Entonces, ahorita déjame presentar la solución a ello, y esa pregunta 3 que me dice solo sale con las gráficas. Ahí no hay nada más que hacer, nada más que buscar. Si ahorita puedes buscar en internet, por ejemplo, a ver, ¿qué ocurre con el piruvato cuando forma la reacción del NAD? Ahí te va a salir la reacción bioquímica y tú tienes que solamente observar oxidación y reducción. Listo. Nada más, ¿ya? Esa reacción, como les decía, pues no sé qué hacer en química. Yo lo sacaría y lo dejaría para el profesor Pedroso ahí. ¿Lo conocen al profesor Pedroso? ¿Quiénes conocen al profesor Pedro Pedroso? Sí, no. Sí, sí. Con él, ahí esa pregunta, vayan ahí. Profesor Pedroso, tenemos duda, esta reacción en química. Él les va a explicar bonito ahí, él les va a hacer la ruta del metabolismo completo, les va a hacer. Como dice, zapatero a su zapato, pues chicos, ¿sí o no? Ya, vamos a ver el problema que les estoy explicando, a ver, un ratito. Semana 5, ¿dónde está? Profesora, Sí, sí, les escucho, les escucho. profesora, buenas noches. Tengo una duda con una pregunta del examen pasado de la del primer examen. Ya, ¿qué pasó en ese examen? La pregunta es, te mandan a hacer la configuración electrónica y te dicen que forma dos cationes. Esa parte no la entiendo, porque hasta donde sé, pues cuando se forma el catión, o sea, para hacer la configuración, tengo que hacerlo como un átomo neutro y luego quitar
según cuántos cationes forme. ¿Y ese Pero solucionario, hija, no está en mi canal? Porque yo tengo no, las soluciones de los exámenes también en mi canal. ¿No así, está? profesora. Claro, ahí está en mi canal. Examen de admisión 2024-1, examen de admisión 2025-24-2, examen de admisión 2025, bloque A, B, C, de todos los bloques que les da, ahí está la solución, el solucionario. Ustedes no buscan ahí, ¿ves? Ustedes tienen ahí oro, tienen en También, sus narices. también lanzará la del 2025-1, el primer examen solucionario. El 2025 lanza. No, ya está ya el 2025-1. ¿No fue el ciclo anterior? No, me refiero al solucionario de los exámenes de pre. Ah, El de la es que próxima semana. claro, lo que pasa, si ustedes me facilitan el examen, yo lo puedo hacer. Lo que pasa es que antes, nos enviaban a los profesores el examen, ¿no? Con la solución y todo, pero ahora ya no nos envían ni el examen, ni sabemos. Si ustedes no me dicen que hay examen, ni me entero, porque antes los exámenes eran a la 4ª semana, ahora lo han pasado a la 5ª, ¿no? Entonces, si ustedes me envían el examen, ustedes ahí tienen en mi canal, ¿no? El correo es lo mismo que en mi canal, quimicafacilconclaudia@gmail.com, ya yo lo hago, pues, ¿no? Ustedes me envían pasando el examen y ya yo lo resuelvo, ¿ya? Este, Ok, Miss. a ver. Ah, ya, aquí está. Esto estábamos presentando acá. Semana 5, solución. Ya, a ver. Esta es la pregunta, ¿no? Sí, profesora. Ya. Aquí en la primera parte, todo bien. Esto es para determinar la cantidad de gramos de ácido sulfúrico, que es 2940. Y en la segunda, ya, listo, ya está acá. En la segunda parte te dice la cantidad de unidades fórmulas del sulfato de aluminio octadecahidratado que se podrían obtener posterior a dicha preparación. Listo. Mira, 960 gramos te ha permitido obtener 2940 gramos de ácido sulfúrico. ¿Estamos claros? Sí. Ahora, es lo mismo decir, por ejemplo, si tú haces el análisis, creo que ahí en la solución de la guía lo han hecho con 2940. Si tú tienes 2940 de ácido sulfúrico y esto ha sido obtenido con los 960 gramos de azufre, entonces yo puedo hacer el mismo análisis con esa cantidad de masa para poder saber cuántas unidades fórmulas tengo de sulfato de aluminio. Para yo poder saber las unidades fórmulas, ¿no? Siempre les he dicho que ustedes necesitan saber cuántas moles hay, porque si tú tienes una mol, tú tienes un Na de unidades fórmula. Si tú tienes 2 moles, tú tienes 2 Na. Entonces nos interesa saber cuántas moles y con eso el problema está resuelto, ¿correcto? Bien, aquí nosotros planteamos, como yo les propongo aquí inicialmente, ustedes tienen que entender cuál es la relación que necesitan para poder obtener lo que te están pidiendo. Para poder formar el sulfato de aluminio octadecahidratado, que es este de acá, ustedes como ven la fórmula, se necesita 3 átomos o 3 moles de átomos de azufre. ¿Estamos de acuerdo? Por ello yo coloco aquí que para formar una mol de este compuesto, que es lo que me están preguntando, yo necesito 3 moles de átomos de azufre. Por lo tanto, yo puedo acá hacer una relación de la masa, ¿no? O simplemente también puedo saber de frente cuántas moles yo tengo. Como tú tienes 2940, ¿no? Si tú quieres, no, en este caso, perdón, para el azufre, ya no voy a meter el ácido. Como tú tienes el azufre 960 gramos y tú sabes que el peso atómico del azufre es 32, entonces estamos hablando que se tiene, esta información es para 30 moles. Si tú haces lo mismo con el ácido, 2940 dividido entre 98, también vas a tener 30 moles porque estás haciendo los cálculos para esos 960. Entonces, 960 gramos de azufre corresponde a 30 moles de azufre. Eso es lo que tú tienes. O sea, profesora, yo necesito 3 moles de azufre para producir esta cantidad de esa sal, pero el dato me dice que calcule cuánto necesito, ¿no? O cuánto voy a formar
si tengo esa cantidad que corresponde a 30 moles. Y aquí observo que se estaría multiplicando por 10, entonces, ¿cuántas moles de esa sal vas a formar? Voy a formar también multiplicado por 10, que en este caso sería 10 moles. O sea, una regla de 3, ¿no? Si 3 moles me forman una mol, 30 moles, ¿cuánto me va a formar? 10 moles. Y se acabó el problema, porque tú sabes que al tener la cantidad de las 10 moles, ¿no? Lo único que haces ahora es multiplicar por el número de Avogadro, porque te está preguntando por las unidades fórmulas, ¿no? Si nos hubieran preguntado cuántas moles de la sal, el problema terminaba acá. Pero como nos dicen unidades fórmulas, yo tengo que reemplazar este valor de mol, que corresponde al número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23, multiplicado por 10, y por eso sale 6 por 10 a la 24. ¿Sí? Ah, ya, sí, profesora. Es que mi error fue que yo había puesto en una mol de azufre. Por eso me Sí. había confundido. Ay, ve. Eso Ya, es. ya me quedó Ya. más claro. Gracias, profesora. Listo. Ok. Ashley, ¿cuál es tu pregunta, Ashley? No, creo que no tenemos preguntas. Ya. Y Las 6 de propuestos, una compañera había escrito por el chat. 6 de propuestos de la semana 6, ¿no? Sí, de esta semana. Ya, listo. A ver, ya con esto termino. Ya las 6 de propuestos. 6 de propuestos, 6 de propuestos. Mm. Escritorio, 6 de propuestos. Profesora, una pregunta rápida. Ya, rápido. Así, very fast. ¿El oro se puede oxidar? En realidad, todo metal se oxida, pero hay metales, pues, que su oxidación es tan, pero tan poquito que ni siquiera se puede percibir, ¿no? Y es uno de esos casos, es el oro, la plata, ¿no? Su poder de oxidación es muy bajo, ¿no? No podemos decir que no se oxida, sí se oxida, pero cuando nosotros lo vemos, ¿no? Esa oxidación se da muy lenta, pero por eso es que es considerado los metales que más empleamos en las joyerías o caras, porque a simple vista parece que no se oxidara, ¿no? Entonces tienen un potencial de oxidación muy alto. Entonces se oxidan, sí, muy a la ligera, pero comparado obviamente con el hierro, que es muy visible su potencial de oxidación, ¿no? Rapidito, decimos pues que el oro no se oxida, la plata no se oxida, ¿no? Pero con el tiempo sí, chicos, se oxida. Todos los metales tienden a oxidarse, pero ahí varía mucho eh, si es muy notorio, si tiene mayor o menor potencial, ¿no? A eso es. Pregunta 6, no hay pregunta 6 aquí. O esto es De lo que, este, de ya, este de las ciclo. 6. ¿Cómo que de este ciclo? De esta semana, dirás. Todos son de este ciclo, ya, aquí está. A ver, ¿cuál es la pregunta aquí en la 6? ¿Cuál es la duda? Dice, a una muestra de 120 gramos de magnesio metálico se le añade suficiente ácido clorhídrico, luego el hidrógeno gaseoso resultante se desecó y se le hizo reaccionar con 67.2 litros de nitrógeno gaseoso a condiciones normales. Ya. Los litros de amoníaco obtenidos medidos a condiciones normales, si el porcentaje de eficiencia es del 80, ya, los litros de amoníaco obtenidos medidos a condiciones normales, si 120 gramos del mismo metal, 80% de pureza, con 146 gramos de ácido clorhídrico. Ya, listo. Miss, Aquí, una ya, consulta. sí. ¿Se le llama ecuación estequiométrica cuando ya está balanceado o se puede presentar así sin balancear? E igual se considera. Despreocúpense del nombre, ¿ya? Esto, ecuación estequiométrica. Primera vez que veo este término, ecuación estequiométrica. Ecuación química, balance estequiométrico son los términos que más se utilizan. Ecuación estequiométrica,
imagino que es la reacción donde está haciendo el balance estequiométrico. Así que despreocúpense de los términos y ustedes siempre traten de verificar si efectivamente está balanceado, ¿no? Por ejemplo, acá magnesio balanceado, 2H2, 2 cloro, 2 balanceado. Reacción balanceado. Es una ecuación química que está balanceada. Y listo. ¿Ya? Ok, Miss. Acá igual, ¿no? Nitrógeno, hidrógeno, todo bien. Ya, ¿quién me hizo esta pregunta? Bueno, no sabemos quién, pero les voy a dar las pautas, ¿no? Aquí esta pregunta 6, a simple ojo, chicos, no está nada complicada. Es una pregunta que está súper sencilla, pero el detalle está, de repente, la duda, ¿no? ¿Qué es esto? Ay, ¿por qué no cargo? Les doy las pautas, ¿ok? Y si hay dudas, ya saben, esta semana que hacemos el repaso, ahí van a ver cómo analizamos, ¿ya? Miren, pregunta 6. Primero, es una reacción que a condiciones normales, entonces prácticamente ustedes ya van a saber cuál es la cantidad que tienen en moles, ¿no? Porque ustedes dicen, una mol me va a producir 22.4 litros. Si te está produciendo 67.2 litros, tú ya sabes la mol. Y si tú ya sabes la cantidad de mol, vas a hacer tu balance estequiométrico, tu reacción estequiométrica, y ya vas a saber la cantidad de moles de cada una de las sustancias. Listo. Con esa información tú ya sabes cuáles son las proporciones. En el enunciado A te dice los litros de amoníaco obtenido medidos a condiciones normales si el porcentaje de eficiencia fue del 80%. O sea que cuando ustedes hagan su cálculo aquí con esta información, con este dato, ustedes al amoníaco, ¿no? Tienen que plantear acá su reacción. Aquí está el amoníaco. Este producto, cuando ustedes hacen el balance de estequiometría, ustedes tienen que saber que ese balance es al 100%. Entonces, lo que van a hacer es regla de 3, ese resultado equivale al 100% y lo que ustedes tienen que hacer es sacarle simplemente el 80% y esta masa que calculan, eso sería la masa real considerando ese porcentaje de rendimiento, ¿ya? Y en la letra B, ¿qué tienen que tomar en cuenta? En la letra B es al revés. En la letra B les está diciendo los litros de amoníaco obtenidos si 120 gramos del mismo metal al 80% de pureza, ¿no? Reaccionan con 146 gramos de ácido clorhídrico. O sea, acá inclusive, como ustedes tienen dos datos, aquí ustedes van a tener que determinar quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Y ustedes tienen que saber por teoría, ¿no? Y que por ahí seguro está la debilidad, ¿no? No está tan claro. Aquí ustedes tienen que saber que van a trabajar con el limitante. Se trabaja siempre con el limitante. ¿Y cómo voy a saber, profesora, quién es el limitante? Porque acá tú tienes 120 gramos al cual le vas a sacar primero el 80% de pureza. O sea, vas a sacar 120 por 80 sobre 100 y esa masa es la que tú vas a trabajar. Y esa masa, perdón, esa es la masa que vas a analizar en tu ecuación, porque con esa masa y con los 146 del ácido clorhídrico, ustedes van a tener que ver quién es el que se encuentra en exceso y quién es el que se encuentra en limitante, ¿no? Y con eso ya ustedes van a tener su... a ver, dice, los litros de amoníaco obtenido medido a condiciones de 120 gramos del mismo, el 80% reaccionan con 146. Ah, ya, claro, acá están los resultados. Yo decía, ¿qué te piden? Te piden entonces los litros de amoníaco, ¿no? Son valores numéricos que ustedes van a calcular, tomando en cuenta entonces aquí el porcentaje de pureza y aquí reactivo limitante y reactivo en exceso, ¿ya? Entonces esta pregunta no está complicada, chicos, solamente es cuestión de entender bien esos enunciados y tener claro condiciones normales, limitante y exceso, ¿no? Porcentaje de pureza y rendimiento de reacción, que es rendimiento de la reacción, que es en el punto A que les estarían pidiendo. ¿Ya? Listo, chicos, con eso Miss, terminamos. ¿puede mostrar el solucionario para tomarle screenshot, por favor? Ya. A ver, a ver. A ver, ahí Profesora, por dos partes, ¿ya? Uno, tómale esa parte 1 Listo, Miss. y la otra parte acá, listo. Listo, Miss. El detalle profesora, es que una este pregunta. solucionario está ¿cómo se llama esto?
en fracción unitaria. Entonces, en realidad, este solucionario no debería de ser así, porque así ustedes no lo analizan, pues. Se les enseña balance estequiométrico en la clase y les ponen acá fracción unitarias. Pero me hacen renegar, no sé por qué serán así. Bueno, ya. Listo. ¿Quién quiere preguntar? Profesora, ¿solo los días de hoy está en consultas académicas o qué otros Sí, días sí, está? solamente hoy día, hijo. Solamente Ah, hoy ya. día. ¿Ya? Ok, profesora. Listo, chicos. Un abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? Ya les voy subiendo los solucionarios ahí en el canal. Chao, chao. Chao, profesora. Cuídense, chao.